La Organización Mundial de la Salud calcula que 5.7 millones de personas sufren en el mundo por causa de esta enfermedad. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Del accidente cerebrovascular. Eso significa que el 85% de los fallecimientos corresponderían a los países de bajos ingresos o de ingresos medios. Aquí comenzamos con tu programa Destaques. Qué alegría es recibirte en tu programa Destaques. Yo estoy con mi compañero y mi colega Gerson Claros. ¿Cómo estás, Gerson? Contento por llegar a esta sección porque siempre aprendemos mucho del cuidado de nuestra salud. Exactamente, un tema importante el que vamos a abordar el día de hoy. Y tal vez alguien que sigue Destaques dirá, ¿y dónde está la dama, aquella persona que nos acompaña, verdad, acá en el programa? Bueno, hoy nosotros tendremos un programa muy especial porque tendremos a dos profesionales que más adelante tú los vas a estar conociendo. Pero antes de dar el tema del día de hoy, yo quiero saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las plataformas digitales porque estamos saliendo en vivo por ntplay.com, también estamos saliendo por el YouTube, tú nos buscas como Destaques, puedes ya compartir el programa del día de hoy, pero a las personas que nos ven a través de la señal de Nuevo Tiempo en Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, el resto del mundo, a partir de este momento tendremos 1 hora de programación. ¿Y qué tema vamos a abordar el día de hoy, Gerson? Un tema muy valioso, interesante. Un tema además enfocado hacia la fisioterapia. Mira que me llama mucho la atención, fisioterapia en pacientes con accidentes cerebrovasculares, es el tema que vamos a estar tocando hoy. ¿Cuál es el rol que la fisioterapia cumple en el tratamiento y la recuperación de este problema? Exactamente, un tema importante, un tema necesario y un dato que se lanza a nivel mundial es que cada año aproximadamente 15 millones de personas llegan a sufrir este problema, ¿no? Y de las 15 millones de personas, 6 millones de personas quedan totalmente afectadas con todo este problema, ¿verdad? Tal vez estamos hablando para alguna persona que conoce, tiene algún familiar o alguna persona que está viendo el programa que está con este problema, esta dificultad. ¿Cómo es que la fisioterapia puede ayudar a recuperar al paciente? Y estamos hablando en un 100%, estamos hablando en un 50%. Todo esto nosotros revisaremos el día de hoy aquí en Destaques, así que amigo, amiga, no te pierdas el programa que tendremos el día de hoy. Con preguntas muy interesantes acerca del cuidado de la fisioterapia, también ejercicios prácticos que vamos a ver para poder ayudar a las personas que están cerca con este problema. La familia cumple un rol importante, así que vamos a aprender mucho. Exactamente, vamos a ver el rol que cumple también la familia, porque por una parte está el profesional, está el fisioterapeuta que hace ahí el trabajo y demás, pero cuando hablamos de la familia, del cuidador, es importante que también pueda saber qué ejercicios, qué actividades o incluso hasta el apoyo emocional que debe dar al paciente. Todo esto nosotros revisaremos en el programa el día de hoy y nosotros ya estamos listos, Gerson, para dar los datos. Ya estamos listos, las preguntas listas para poder comprender en qué consiste esta enfermedad. Hemos escuchado muy poco acerca de esto, pero hoy vamos a tener la oportunidad de poder saber de qué se trata, cuál es el tratamiento, de qué manera se puede prevenir esto. Y producción ha preparado una nota para poder introducir a este tema. El accidente cerebrovascular o ACV, también conocido como ictus, es una de las principales causas de discapacidad y mortalidad en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 15 millones de personas sufren un ACV cada año, de las cuales 5 millones fallecen y otros 5 millones quedan permanentemente discapacitados. Diversos estudios han demostrado que una intervención temprana y continua en fisioterapia puede mejorar significativamente los resultados funcionales y reducir la severidad de la discapacidad a largo plazo. La fisioterapia es un componente vital en la recuperación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular. A medida que la investigación y la tecnología avanzan, las oportunidades para desarrollar programas de fisioterapia más eficaces y accesibles aumentan, ofreciendo esperanza
y mejorando los resultados para millones de personas afectadas por el ACV en todo el mundo. Datos interesantes que nos hacen pensar cómo nosotros debemos cuidarnos para también prevenir este problema, que es tremendo cuando nosotros hablamos de las enfermedades del accidente cerebrovascular. Y bueno, hoy desde el aspecto de la fisioterapia vamos a revisar este tema con dos profesionales de lujo que en breve estarán en el programa, Gerson. Dos profesionales que además nos van a explicar cómo funciona todo esto y nos van a dar los ejercicios prácticos para poder ayudar a las personas que padecen de este problema. Ejercicios que podemos hacer desde casa, brindar ese apoyo para la recuperación. Exactamente. Y hablando de tiempo, ¿no? Imagino que las personas que han llegado a sufrir o conocen a un familiar con este problema, se pueden llegar a preguntar, pero ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Bueno, esa pregunta nosotros la tenemos reservada para el invitado que en breve estará con nosotros acá en el programa. Así que este es el momento de compartir el programa, de ponerse cómodo, porque en instantes estaremos con la entrevista del día de hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes estaremos de regreso aquí en Destaques. Al regresar en Destaques. Cuando hablamos del factor isquémico hacemos alusión a una oclusión que se realiza a nivel del cerebro, generalmente en el polígono de Wills, que es una arteria comunicante que irriga sangre a todo el cerebro. Continuamos con tu programa Destaques y hoy abordando un tema muy importante, fisioterapia en pacientes con accidente cerebrovascular. Y como todos los días nosotros queremos responder a un mito o una realidad. ¿La fisioterapia es solo relevante en las primeras etapas de la recuperación? ¿Será que nosotros tenemos que tener el cuidado solo en la etapa inicial o es importante durante todo ese proceso? Una pregunta muy interesante. Vamos a responder a este mito o a esta realidad. Y para eso ya tenemos con el especialista a nuestro compañero Samuel. Muchas gracias, Gerson. Yo ya me encuentro con el especialista del día de hoy. Él es formado en fisioterapia y kinesiología. Recibamos acá al licenciado Patricio. Bienvenido acá a Destaque. Es una alegría tenerte en el programa. Gracias, Samuel, un gusto estar aquí en tu programa, agradecido por la invitación y listos para representar a la carrera de fisioterapia y kinesiología. Excelente, muchas gracias. Ahí tenemos una muy buena representación y de hecho, amigos, hoy tendremos un programa especial porque más adelante nosotros incluso tendremos ahí a una persona que va a ser de paciente en relación a este tema. Así que si tú tienes en casa alguna persona que ha sufrido este problema que es accidente cerebrovascular ACV, no te pierdas el programa del día de hoy, comparte el programa, estamos saliendo por ntplay.com, también a través del YouTube, pero queremos conocer un poco a nuestro invitado del día de hoy. Háblanos un poco acerca del trabajo que tú realizas, Patricio. Ya, gracias, Samuel. Mira, el trabajo que nosotros realizamos de manera específica, mi persona, soy fisioterapeuta y kinesiólogo, formación básica. Luego tengo 2 posgrados dentro del área neurológica a nivel especialidad. También tengo una maestría y diversos diplomados. El 80% de mi tiempo me dedico a la investigación. Doy cátedra en algunas universidades. Y el 20% de mi tiempo me dedico a los pacientes, trabajo de campo, Samuel. Excelente, entonces bastante recorrido en aulas, ¿no? ¿Te gusta? Nosotros hablábamos antes de entrar ahí al programa que te gusta mucho enseñar y formar ahí a los futuros profesionales en toda esta área, pero también me comentabas que tú tienes un sitio ahí en el internet donde las personas pueden adquirir un poco de información acerca de la fisioterapia y algunos temas especiales. Coméntanos un poco este sitio, Patricio. Claro que sí, Samuel. Mira, tenemos 2 páginas de Facebook. La primera es Patrick Physio Home, es una página dedicada netamente al área neurológica, fisioterapia neurológica. Y posteriormente también tenemos otra página que se denomina Fisio Apuntes, Fisio-Apuntes, lo pueden buscar. Ahí igualmente promovemos la fisioterapia a través de entrevistas con especialistas dentro del área, específicamente en el área neurológica. Excelente, muchas gracias ahí por compartir la información. Amigos, ya lo escucharon, espero que anoten estos sitios para que usted siempre esté informado con temas relacionados a la fisioterapia. Y bueno, hoy ya vamos a entrar al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es fisioterapia en pacientes con accidente cerebrovascular. Ayúdanos a entender desde el concepto, Patricio, a qué se refiere, qué es exactamente estos problemas, cuándo es que se dan y demás, cuando nosotros estamos hablando de un accidente cerebrovascular y cómo afecta la función de nuestro cuerpo.
Claro que sí. A ver, generalmente cuando hablamos de fisioterapia pensamos en masajes, lesiones deportivas, etcétera. Sin embargo, comentarte que la fisioterapia también actúa dentro del área neurológica. Así como nos fracturamos un hueso o un músculo, también puede venir una afección o una lesión al sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del proceso del sistema nervioso central nos enfocamos netamente a lo que vendría siendo el cerebro y la médula. De manera específica, el ACV se va a manifestar a nivel cerebral. De manera específica hablamos de la corteza motora y sensitiva que está aquí en los lóbulos parietales. Entonces, un paciente con ACV va a sufrir una lesión de manera específica a este lóbulo parietal. Evidentemente, hay muchos tipos de lesiones, etcétera. Claro. La lesión no únicamente puede localizarse aquí, puede estar en lóbulo frontal, occipital, etcétera. Pero dependiendo del lugar de la lesión va a haber diferente clínica específica. Generalmente la clínica principal que conocemos vendría siendo la hemiparesia y la hemiplegia. Es decir, si una persona sufre un ACV a nivel de la corteza motora, digamos, del lado derecho las manifestaciones clínicas van a estar contralaterales. Es O sea, decir, del lado izquierdo. exacto, Ya. totalmente. Se lesiona el lado derecho y las manifestaciones clínicas van a estar al lado izquierdo o viceversa. Ejemplo, ahora esto de la ACV también es un poco más amplio. Si la persona sufre una lesión de manera específica, digamos al lóbulo frontal, no únicamente va a tener problemas motores y sensitivos, sino que también va a tener problemas de razonamiento y juicio. Ahora, hablemos un poco acerca de las causas. ¿Qué es lo que puede causar un ACV en las personas, un accidente cerebrovascular? Y más adelante vamos a ver un poco acerca también de las consecuencias que tiene, cómo es que visualmente se ve una persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular. Pero vamos a las causas. Claro que sí. De acuerdo a la bibliografía tenemos dos causas específicas, una isquémica y una hemorrágica. Cuando hablamos del factor isquémico hacemos alusión a una oclusión que se realiza a nivel del cerebro, generalmente en el polígono de Wills, que es una arteria comunicante que irriga sangre a todo el cerebro. Entonces sucede que un émbolo, puede ser un coágulo de sangre, oclusiona estas arterias y genera el ACV en un caso, ¿no? En otro caso vendría siendo el caso hemorrágico. En este caso sucede que la arteria explota generando una irrigación de sangre. Esas son las dos causas principales. De acuerdo a la segunda pregunta que mencionaste, tenemos la clínica específica. Principalmente el paciente al inicio de la ACV va a tener un ictus. ¿Qué es el ictus? El ictus es una fase clínica donde el paciente se queda generalmente débil. Todo el paciente queda en un estado débil. Posterior a eso comienzan las manifestaciones bilaterales. Podría ser hemiparesia en un caso leve. Si la lesión es más profunda, entonces hablaríamos de una hemiplegia. Acotando un poquito esto, la hemiparesia vendría siendo una debilidad muscular, mientras que la plegia ya sería una parálisis del movimiento. Excelente, muchas gracias por esa aclaración. Ahora, estamos hablando acá del estilo de vida también que lleva la persona, estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de genética en algunos aspectos. ¿Qué nos puedes decir al respecto ahí para que estemos bien informados sobre el tema? De hecho, has mencionado los tres factores importantes. El estilo de vida es muy importante. Si una persona realiza deporte, es una persona que trabaja, se ejercita, entonces es muy difícil que tenga este tipo de complicaciones. Asimismo, una persona que se alimenta bien, etcétera, no va a tener problemas de coagulación. Y por último, hablamos de un estilo de vida saludable. En relación a estos tres puntos, si tú tienes un buen enfoque de salud, es muy difícil que tengas un ACV. Sin embargo, evidentemente, una persona que no tiene una buena alimentación, no realiza ejercicio, es muy probable y propensa a sufrir este tipo de enfermedades. Acotando un poquito más, también las personas de la tercera edad son muy propensas, de hecho, a tener estos problemas. Y en algún momento ahí las personas pueden decir, ¿no? Has tenido un mal día, estás empezando a renegar, estás con mucho estrés. Puede ocasionar esto también lo que es un ACV, porque se escucha mucho, ¿no? Especialmente ahí cuando nosotros tenemos ahí en casa personas mayores. No reniegues mucho, no ten cuidado porque puedes llegar a tener este problema. ¿Esto es cierto? Totalmente. Y justo mientras comentas, se me viene a la mente un caso de un paciente que recientemente le he atendido. Una señora adulto mayor estaba esperando el autobús en la parada y se le fue su autobús. Y
tuvo una crisis emocional, tuvo ira, se enojó y a raíz de eso le dio un ACV. Solo por eso. Solo por eso. Tremendo, así que amigos, presten atención por favor, porque esto es cosa seria, ¿no? Hay muchas personas que llegan a sufrir este problema y la recuperación, y vamos a hablar más adelante acerca de esto, pero ya entremos al aspecto de la fisioterapia. ¿Cómo es que la fisioterapia ayuda en este caso cuando una persona ya está con este problema? Hablemos un poco acerca de las sesiones, en qué consiste y demás. Bien, dentro del área de fisioterapia, básicamente tenemos 3 cosas importantes para trabajar con estos pacientes. Número 1, tenemos los recursos físicos, que es la parte kinésica, movimiento, máquinas, etc. Número 2, tenemos recursos físicos, recursos kinésicos, recursos físicos. Los recursos físicos hablan sobre la aplicación de agentes físicos, como ser ultrasonido, compresas, láser, magnetoterapia, etc. Y número 3, hoy en día manejamos también recursos tecnológicos. En base a tecnología avanzada y terapias a nivel neural, podemos trabajar este problema con los pacientes. De manera genérica, luego en la siguiente parte lo vamos a ir desglosando de parte más específica. Muy bien, muchas gracias Patricio. Qué importante en este caso y en este sentido es el fisioterapeuta, ¿no? Y hablamos ahí de la experiencia. En algún momento, en algún programa nosotros en Destaques hemos hablado acerca de lo importante de encontrar un buen fisioterapeuta, ¿verdad? Un fisioterapeuta con experiencia, especialmente en esta área, ¿no? Porque como nos explicaba el invitado del día de hoy, hay diferentes áreas cuando uno quiere hablar y quiere buscar un fisioterapeuta. Y ahora nosotros nos vamos a responder este mito o realidad que fue presentada al inicio de nuestro programa con nuestro colega Gerson, que era la siguiente, y yo ya voy a lanzar ahí la pregunta acá a nuestro invitado. ¿La fisioterapia solo es relevante en las primeras etapas de recuperación? O sea, ¿la persona solamente necesita ir a las sesiones en la primera etapa o es necesario para toda la vida o hay un cierto tiempo que el paciente debe asistir ahí a las consultas, a la terapia y demás? Mira, esa pregunta es muy interesante, Samuel, dado el hecho que si el paciente acude en la primera fase de la enfermedad, va a haber muy buenos resultados, va a ser objetivo. Sin embargo, muchos pacientes acuden al principio y luego ya lo dejan, ¿no? Hay otros pacientes que no van al inicio, no van en la etapa intermedia y tal vez cuando ya hay secuelas, ahí recién se apersonan al servicio de fisioterapia. Entonces, el proceso de fisioterapia es muy importante al inicio, durante y posterior a esta manifestación clínica. Entonces podríamos decir que es un mito. Es un mito que las personas piensen de que solamente al inicio es necesario asistir a un fisioterapeuta. Sí, es un mito. Excelente. Muchas gracias, Patricio, por toda esa información importante. Ahora, ¿cuánto tiempo es que dura la sesión? Estamos hablando incluso hasta de grados cuando hablamos de este problema físico. Totalmente. Ahí es una pregunta directamente la profunda que me has hecho. Cuando hablamos del tiempo, se valoran muchas cosas a través del razonamiento clínico. De todas maneras, te voy a dar números objetivos de acuerdo a investigaciones científicas. Cuando es un problema leve, podríamos hablar de 15 días a un mes. Sin embargo, cuando es un problema profundo, el paciente podría estar de 2 años en adelante. Bastante tiempo, ¿no? Sí. Y depende mucho, como tú decías ahí, del estado, del grado, e incluso podríamos mencionar hasta de la inmediatez en este caso, la persona que asiste a la persona que ha sufrido un ACV. Nosotros vamos a seguir hablando más adelante acerca de eso, amigos. Hoy nosotros estamos tratando el tema de la fisioterapia en pacientes con accidente cerebrovascular, el famoso ACV, que nosotros podemos hacer al respecto, pero desde el punto de vista de la fisioterapia. Yo quiero invitarte a que tú permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo. Nosotros tenemos consejos importantes, como todos los días acá en Nuevo Tiempo, en el programa, en el canal, pero queremos que estés atento y nuevamente reitero la invitación para que tú compartas este programa porque la información que estamos presentando el día de hoy es valiosa, es importante y vamos a hablar incluso más adelante acerca de la prevención y cómo tiene que ver todo esto. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Al regresar en Destaques. El paciente muchas veces pierde la movilidad articular, lo que tú mencionaste, ¿no? Eso se llaman patrones espásticos, de hecho. Entonces, a través de este instrumento que podemos apreciar aquí, esto vendría siendo... ¿Es una regla esto? Sí, que es una regla que se llama goniómetro.
Estamos de vuelta aquí en tu programa Destaques a través de la señal de Nuevo Tiempo, abordando un tema sumamente interesante, amigos, que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud, de nuestro segmento de salud que tenemos acá en Destaques. Y el título de nuestro tema es la fisioterapia en pacientes con un accidente cerebrovascular, el famoso ACV que se conoce, ¿verdad? Hemos estado viendo en el anterior segmento un poco acerca de las causas, cómo es que la fisioterapia ayuda a rehabilitar en muchos casos. Y bueno, hoy es un programa muy especial y lo decíamos al inicio del programa junto a Gerson, porque hoy nosotros tendremos a dos especialistas acá en este segmento. El primero, que ustedes ya lo conocen, él es Patricio Torres, formado en fisioterapia y kinesiología, estuvo ya con nosotros en el anterior segmento, pero también a mi lado derecho se encuentra Leslie Martínez, también formada en fisioterapia y kinesiología. Creo que va a ser un programa magistral, Gerson. Vamos a tener una clase porque estamos con dos profesionales del área. Y además que es un tema muy importante. Cuando Johnny presentaba el ejemplo de que esto puede suceder hasta con cosas simples, con una simple preocupación, creo que es un tema bastante delicado y vamos a salir con mucha información hoy. Exactamente. Para conocer un poco a Leslie, Leslie, tú eres formada en fisioterapia y kinesiología. ¿Cuál es el área que tú abarcas en este apasionante mundo, ¿verdad?, de la fisioterapia y kinesiología? Bueno, a mí en lo que es en la parte de fisioterapia y kinesiología, las partes que más me llama la atención desde un inicio ha sido lo que es la parte de traumatología y también lo que es la parte de dermatofunción, ya que ambos van de la mano, se complementan. más que todo, porque tanto traumatología no solamente llegarían a ser, digamos, lesiones musculares, también hay lo que son lesiones de tipo estético, como ser que estaríamos tomando en cuenta pacientes que tienen algún tipo de lesión en la parte de quemaduras, como muy pocos agarran, lo toman en cuenta, y hay muy poca información de acuerdo a lo que es el tratamiento en estos pacientes, pero va a ir de la mano lo que es dermatofunción, ya que nos estaría ayudando en la parte estética y también en la parte, digamos, de en la parte de estar ayudando en lo que es en la parte de la piel, que estaríamos hablando, digamos, disminución de las adherencias para que no se vean más que todo como si estuviera totalmente duro la carita. Nosotros estaríamos trabajando en lo que es la parte estética, dándoles la flacidez. Ahora, en el caso, Leslie, y ya entrando ahí a nuestro tema que tiene que ver con accidente cerebrovascular, en el momento de la recuperación ahí del paciente y demás, bueno, aprovechando ahí que tenemos ahí a los dos especialistas, también tenemos que cuidar la parte estética, porque se ha visto algunos casos, ¿no?, del paciente que tiene ahí el brazo ahí muy pegado, ¿no? Y estamos hablando de meses y demás. ¿Cómo es que actúa la fisioterapia en estos casos? Bueno, en este caso, digamos, el paciente, como dice, vamos a pasar lo que es de una hemiplegia, luego vamos a pasar a lo que es una hemipresia. Desde un inicio nosotros tenemos que tomar en cuenta de que la piel va a estar afectada de igual manera. Necesitamos hacer lo que es la hidratación y necesitamos hacer lo que son los estímulos en este caso. Uno, para lo que es regular, llegaría a ser el tono muscular, ya que va a estar afectado mediante lo que son movilizaciones pasivas. Cuando estamos hablando de movilizaciones pasivas, estamos hablando de que nosotros como terapeutas vamos a hacer lo que es el movimiento. Y ahora, cuando nosotros hablamos de movilizaciones activas, donde nosotros al paciente le vamos a pedir que agarre, abra la manito, cierre la manito y así sucesivamente. Ahora, cuando estamos hablando de una hemiparesia, directamente va a estar alterado lo que llegaría a ser el tono. Nosotros de igual manera, nosotros vamos a ir estimulando tono muscular, que llegaría a ser, vamos buscando lo que son puntos motores, realizamos el estímulo y automáticamente estamos llevando lo que es la información a ese músculo. Excelente. Yo tenía una pregunta aquí, Samuel, para poder hacer a nuestro especialista. ¿Hay algún rango de edad donde este problema se presenta con mayor frecuencia? Claro que sí, hermano. Se llama incidencia dentro de lo que vendría siendo la investigación científica y se ha determinado que entre los 60 a 65 años el paciente es más propenso a tener este tipo de ACV. Luego hay investigaciones más específicas que demuestran que en el caso de los hombres somos más propensos, de hecho, a sufrir este ACV en esos rangos de edad. A cuidarse, Gerson, a cuidarse, ¿no? Sí. Ahora, tú tienes ahí algunos implementos, si nos puedes un poquito explicar en qué consisten, cuándo es que se utiliza específicamente cuando nosotros hablamos de fisioterapia en pacientes con un accidente cerebrovascular. Claro que sí, hermano. Mira,
he traído instrumentos básicos para la evaluación. Uno de los puntos fundamentales dentro del ACV es realizar una correcta evaluación al paciente. Cuando hacemos una evaluación objetiva, podemos marcarnos objetivos de tratamiento específicos. Si nuestra evaluación es dispersa, entonces nuestros objetivos de tratamiento también van a ser dispersos. Comentando en relación a lo que decía Leslie, mi querida colega, el paciente muchas veces pierde la movilidad articular, lo que tú mencionaste, ¿no? Eso se llaman patrones espásticos, de hecho. Entonces, a través de este instrumento que podemos apreciar aquí, esto vendría Es una siendo- regla esto. Sí, que es una regla que se llama goniómetro. El goniómetro. Entonces, este goniómetro me ayuda a marcar los rangos de amplitud articular a través de la valoración cinético-funcional. Número 1. Número 2, estos pacientes también se ven afectados la parte sensitiva, sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Cuando hablamos de sensibilidad superficial, voy a utilizar este instrumento que se denomina martillo neurológico. Aquí voy a sacar un instrumento que parecería que es un alfiler, pero de hecho se denomina punta Roma, ¿ya? Esta punta Roma me va a ayudar a mí a evaluar la sensibilidad. Permíteme tu mano, por favor. Entonces voy a hacerte un pequeño piquetazo. Del 1 al 10, ¿cuánto le das en dolor? Un 8. Un 8. 8, 7, Entonces sí. tú estás Así un poco alterado, fuerte hermano. Tú estás alterado, hermano. Ya, en base a esto podemos evaluar la sensibilidad del paciente, la sensibilidad dolorosa. Por aquí voy a sacar otro instrumento. Esto se denomina un CRIN, ¿ya? En base a esto evalúo la sensibilidad táctil. Estos pacientes, es importante mencionar, no únicamente van a estar afectados la parte motora, sino que también la parte sensible se van a ver afectados. Como O sea, tú- ya no sentirían, estamos hablando que ellos no sienten. Totalmente, vendría siendo una hiposensibilidad, disminución a la sensibilidad. Pero hay también casos en que podríamos hablar de una hipersensibilidad, es decir, yo te aplico el pinchazo y tú sientes un dolor insoportable. O sea, son dos extremos. Son dos Se llegan a extremos que sufrir los podrían pacientes. suceder. Exacto. Y eso lo va a valorar el fisioterapeuta y kinesiólogo. Por un lado. Por otro lado, he traído unas compresas. Esto es una compresa de semillas gruesas y esta es una compresa de semillas finas. Permíteme, por favor, puedes tocarlo. ¿Cómo sientes estas texturas? ¿Gruesas o delgadas? Delgadas. Delgadas. Podría decir. Ya, muy bien. ¿Y estas de aquí, cómo lo sientes? Estas son. Súper- Parecen piedritas chiquititas, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, eso se coloca a nivel articular del paciente. Ejemplo, codo, ¿no? Obviamente esto se hace con los ojos vendados y aquí valoramos la sensibilidad profunda. Por ejemplo, aquí yo siento bastante incómodo, siento como tú dices unas piedras incómodas, etcétera. Sin embargo, cuando trabajo con esta otra compresa de aquí, ya no siento esa incomodidad. De hecho, siento bien, siento relajado. Eso hablamos a nivel de sensibilidad profunda. ¿Qué más tenemos aquí? Luego tenemos también para valoración de sensibilidad superficial, este instrumento de aquí. Valoramos igualmente la sensibilidad y básicamente esos serían los principales instrumentos que tenemos para trabajar. Comentarte también que una persona con este tipo de patologías, hablemos de manera específica, una hemiparesia, una hemiplegia, pierde la capacidad de propiocepción. ¿Qué es eso? Permíteme hacer un ejemplo con mi colega. Coleguita, cierre los ojos, usted donde está ahí, puede levantar la mano derecha. Muy bien, entonces la colega realiza de manera adecuada la orden, ¿ya? Ahora mi colega me va a hacer la misma pregunta a mí. Ya, bueno. Con los ojos cerrados siempre va a estar en cuenta de lo que es Siempre con los ojos cerrados. Siempre es con los Muy ojos bien. cerrados. Tanto la evaluación como hemos hecho de superficial y profunda, siempre es con ojos cerrados. En este caso, al paciente se le va a pedir que por favor la mano izquierda levanta a la altura de lo que llegaría a ser su oreja. En este caso también izquierda. Izquierda. La otra Ah. izquierda. Pero ahí está el problema. Así te va a responder el paciente neurológicamente afectado. Él ha perdido la capacidad propioceptiva de discriminar cuál es la derecha, cuál es la izquierda, cuál es la altura. A eso llamamos la sensibilidad propioceptiva. Interesante, ¿no? Aspectos importantes que uno tiene que tomar. Ahora, cuando nosotros hablamos ahí en el tema de fisioterapia, ¿qué es lo que se tiene que conseguir, ¿no? Está el paciente ahí que ha sufrido este problema, que sería un paciente con accidente cerebrovascular.
la fisioterapia, ¿cómo ayuda a este paciente? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son los resultados? Estamos hablando, en este caso, si no puede mover el brazo derecho, izquierdo, que se puede recuperar un 100%, ese es el objetivo principal, o dependiendo qué. Muy buena pregunta, hermano. Mira, en base a esto tenemos dos criterios específicos. Vendría siendo la profundidad de la lesión. Si es una lesión superficial, el paciente generalmente va a tener un leve dolor y un leve malestar físico, asimismo como una leve hemiparesia, que vendría siendo una leve debilidad, nada más. Sin embargo, si es un proceso más profundo, este paciente va a tener un dolor más profundo, va a tener una hemiplegia, es decir, no se va a poder mover, ya sea el hemicuerpo derecho o el hemicuerpo izquierdo. Dependiendo de cuál sea la profundidad de la lesión, se van a plantear los objetivos de tratamiento. En el primer caso vamos a trabajar movilidad, básicamente sería eso, movilidad de fuerza. En el segundo caso, que es un poquito más complejo, vamos a trabajar tanto movilidad, vamos a trabajar patrones posturales. Este paciente complejo va a desarrollar patrones posturales. Ejemplo, patrón flexor, seguramente habrás visto una persona que tiene, exactamente. Y a nivel del pie, generalmente estos pacientitos tienen un patrón extensor, ¿ya? Y con una aducción interna de pie, es decir, lo llevan el pie hacia adentro, lo que les provoca una marcha de tipo hemipléjico. Entonces, en los dos casos, dependiendo del tipo de paciente, se plantean los objetivos de tratamiento. Y hablando del tiempo de recuperación, Johnny, sabemos que cada caso es diferente y la complejidad de cada uno también, pero hablando del tiempo de recuperación, dependiendo también al caso de la persona, ¿qué tiempo vamos a llevar en este proceso de recuperación? Muy buena pregunta. Como mencionábamos al principio, hablamos de procesos agudos y de procesos crónicos. En los procesos agudos depende mucho del paciente y en los procesos crónicos también. Sin embargo, dándole tiempos específicos, hablaríamos en el proceso agudo de 15 días a un mes. El paciente ya podría estar totalmente recuperado. Sin embargo, si es un paciente con una lesión profunda de mal pronóstico, este paciente seguramente va a quedar con algún problema. Sin embargo, si no acude a fisioterapia, este problema se va a volver más profundo. Por lo tanto, la fisioterapia le va a ayudar al paciente en su calidad de vida. Tiempos específicos depende mucho del paciente. Podríamos hablar de 2 años en adelante. Pero estamos hablando solamente, Patricio, que este es un trabajo del fisioterapeuta, o Leslie, también estamos hablando que tiene que ver la familia, el entorno, porque uno puede pensar y decir, voy a conseguirme el mejor fisioterapeuta, ¿no? Que haga todo el trabajo. Pero no sé si es 24 horas ahí la sesión y demás. Los cuidados. ¿Cómo funciona eso o está el cuidador? Bueno, en este caso, digamos, tanto como el fisioterapeuta como de la familia va a ir de la mano, porque en este caso necesita el paciente tener un apoyo, tanto emocional, porque tiene que depender tanto de un familiar cercano que esté dispuesto de estar llevándolo a lo que llegaría a ser a su sitio de fisioterapia. Y luego de eso, estar acompañando, ya que uno como fisioterapeuta va a agarrar y le va a hacer lo que es el protocolo de tratamiento. Terminando el protocolo de tratamiento, uno como terapeuta va a decirle, por favor, los ejercicios para su casa, vamos a hacer tales ejercicios. Vamos a tratar de levantar la manito, que agarre, que coloque algún objeto en la mano y que tenga lo que es una apertura en su manito, ya que el paciente siempre va a llevar lo que es un patrón flexor. Claro. Y necesitamos trabajar lo que es la apertura de la mano. Para eso necesitamos la supervisión de un familiar. Ahora, si es que no tenemos eso, lo que llegaría a ser el apoyo tanto emocional, ¿no?, del paciente en este caso y el familiar, pues el paciente va a tener lo que es más que todo, en vez de progresar, va a tener lo que es un retroceso. ¿No? Y ahora, tomando en cuenta de que puede ser arriba de los 3 meses, el paciente, en vez de que haya una mejoría, más que todo va a quedar ahí estancado. Qué importante en ese sentido, ¿no? El trabajo que tienen ahí los cuidadores, el apoyo, como tú decías, Gerson, en relación a este problema, y no solo a este, ¿no? Ahí sí, estamos hablando para alguna persona que está cuidando a un paciente, bueno, paciencia importante, ¿verdad? Pero importante el apoyo emocional que también tú le das. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero antes de irnos a la pausa, presta mucha atención a los siguientes consejos que tenemos acá en Nuevo Tiempo.
Así es, siempre aquí en Nuevo Tiempo pensamos en ti y en obsequiarte estos valiosos materiales porque nos interesamos por todas las áreas de tu vida, espiritual, finanzas, familia, ¿no es cierto? Salud. Y tengo en mis manos esta revista que titula El sentido de la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Quieres fortalecer tu fe? Son 15 capítulos que van a responder a varias preguntas que sin duda tú te haces en relación a cómo poder fortalecer tu vida espiritual, cómo poder fortalecer tu fe. Y la buena noticia es que tú puedes solicitar este material y con muchísimo cariño te lo enviaremos de forma gratuita. Así es, este material tiene un costo, claro que sí, pero es gracias a nuestros queridos amigos Ángeles de Esperanza que podemos colocar a tu disposición. ¿Qué es la fe? Fe en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo poder fortalecer nuestra fe todos los días? A través de este material encontrarás varias respuestas a esas preguntas que a veces nos hacemos y para las cuales necesitamos respuesta. Nuevotiempo.org/escuela bíblica es el sitio a través del cual tú puedes solicitar este precioso material. Reitero, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Con muchísimo cariño te lo enviaremos. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Al regresar en Destaques. Dentro de estas compresas tenemos semillas grandes. Estas semillas grandes se colocan a nivel articular y se generan ciertas presiones. A través de activar estas semillas a nivel articular, voy a activar la musculatura. Estás viendo tu programa Destaques y hoy en nuestro programa estamos hablando acerca de pacientes que tienen este problema del accidente cerebrovascular, pero cómo la fisioterapia puede ayudar en la rehabilitación tan importante y tan necesaria. Y bueno, hoy nosotros tenemos a dos profesionales, es un programa especial porque tenemos a dos fisioterapeutas aquí en el programa, el licenciado Patricio Torres y la licenciada Leslie Martínez. Y vamos a ver un poco la parte práctica, Gerson, que es importante también, ¿verdad? Ya hablamos de la función importante del fisioterapeuta, del apoyo de la familia. Ahora sí vamos a irnos a la parte práctica de ejercicios que pueden ayudar en la recuperación. Exactamente. Y nosotros en el anterior segmento hablamos un poco acerca de lo importante que es el apoyo emocional de la persona, pero Patricio, Leslie, es importante también los ejercicios que se pueden hacer en casa y acá, si nos pueden ayudar un poco y explicar acerca de estos ejercicios, qué puede hacer la persona que está viendo el programa y tiene algún pariente, algún amigo, algún familiar que está con este problema. Claro que sí, Samuel. En este momento vamos a mostrar de manera objetiva algunos ejercicios básicos. Recalco esta palabra básicos porque se pueden trabajar en casa. Evidentemente el trabajo ya objetivo en clínica requiere de maniobras e instrumentos especializados. Siendo así, entonces, ¿me permites? Voy a demostrar qué es lo que podríamos hacer con este tipo de pacientes. Generalmente el paciente con ACV en una etapa crónica, un paciente que tiene complicaciones graves, va a presentar un patrón flexor a miembros superiores, muy bien, que vendría siendo este tipo de actitud postural en la mano, como podemos ver, y en miembro inferior a extensor. Bueno, este es un patrón mixto que también es muy clásico. ¿Pueden venir ambos o solo uno? Pueden venir ambos, pueden venir combinados. Puede inclusive venir bilateral cuando el ACV no es solo en un hemisferio, sino en los dos hemisferios, pero el clásico es el que presenta aquí la colega. Muy bien, entonces lo que primero podríamos trabajar son movilizaciones pasivas. Este tipo de pacientes generalmente van a ir agravando este patrón, es decir, no únicamente va a quedar ahí, sino que se va a ir aumentando, exacto. Y para eso, a nivel articular, yo voy a inhibir este tipo de patrón a través de movilizaciones leves y sencillas, tanto a miembro superior. Vamos a miembro inferior, exacto. Ahora en este caso, por ejemplo, el paciente está flexión de cadera, flexión de rodilla, extensión de tobillo. En este caso yo puedo trabajar los movimientos contralaterales que vendrían siendo las extensiones. Y esto es va a ir algo ayudando básico. a que
recupere la movilidad de tanto los brazos como las piernas. Sí, le va a ayudar bastante dependiendo de la profundidad de la lesión. Si no es algo muy, muy grave, le va a ayudar. En este tipo de casos no va a haber una recuperación al 100%, pero sí se va a prevenir que se afiancen este tipo de patrones. Ahora, eso es importante, Patricio, lo que mencionabas. En este caso, la persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular y no hace la terapia correcta, estamos hablando de que cada vez va a agravar más la situación. Totalmente. En esta fase podemos poner un patrón leve, por favor, coleguita. Okay. Muy bien. Más o menos ese sería un patrón leve, ¿no? Pero ahora un patrón ya más objetivo, o sea, un patrón más grave, pónmelo a ver. Muy bien, Sí, como solo tú puedes de ver, ahí, ya el ya ahí. paciente está en esta posición Claro. y ya no tiene el rango de movimiento, tal vez para comer, para escribir o para inclusive asearse. Claro. En ese sentido es importante, ¿no? Ahora, estos ejercicios que tú estás presentando acá, Patricio, la persona puede hacer en casa, pero es importante y nosotros siempre recalcamos en el programa visitar al especialista. En este caso, acá tenemos a 2 fisioterapeutas formados, ¿verdad? Y es importante visitar al especialista para que pueda indicarnos los ejercicios. Imagino que deben haber muchos también que se puedan hacer en casa. Claro que sí. Dentro de los otros ejercicios que proponemos, en este caso vamos a hablar de la facilitación de la marcha. Este tipo de pacientes va a caminar básicamente de la siguiente manera. Caminamos unos pasitos para que podamos ver. Exacto. Volvemos entonces acá. Perfecto. Entonces va a tener este problema. Como se puede apreciar de manera específica, su pie no pisa como normalmente Claro. lo hacemos con el talón, sino que lo está haciendo con la punta. Al revés, ¿no? Sí, Exacto. solamente Entonces vamos a trabajar unas descargas de peso, simplemente balanceamos el paciente hacia adelante y hacia atrás. Entonces ahí trabajamos descarga de peso a la punta, descarga de peso al talón. Punta, talón, punta, talón. Esto le va a ayudar al paciente a que no tenga ese problema de únicamente pisar con la punta, sino que también pise con el talón. Es una cuestión muy básica, pero a nivel neuropropioceptivo es muy efectiva. También trabajamos a nivel laterales, lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Si nuestro paciente logra realizar esto, podemos ir a una segunda fase. En esta segunda fase vamos a trabajar el equilibrio. El equilibrio es la capacidad de conservar el cuerpo, en este caso en bipedestación. Ahora el estímulo va a ser un poco más fuerte, pero yo ya no le sostengo al paciente, sino que le suelto. Izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, anterior, posterior, anterior, posterior. Este caso que está presentando la colega es muy interesante porque ella lleva su pie hacia adelante. Eso quiere decir que todavía falta trabajar el equilibrio. Posterior a esto, una vez que el paciente ya ha fortalecido descarga de peso, equilibrio, podemos trabajar reacciones de protección. Es decir, los estímulos ahora van a ser un poco más fuertes. Ya. Busco desequilibrar a mi paciente y él busca, de hecho, mantenerse en bipedestación. Para ir trabajando también los reflejos de esa manera, ¿verdad? Totalmente, también se trabaja reflejos y esto ayuda al paciente a poder recuperar también la confianza para que después, evidentemente, va a comenzar a caminar, pero con mayor seguridad y ya no con los patrones tan marcados como mencionábamos anteriormente. Ahora, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Patricio? Estos ejercicios, estamos hablando que la persona tiene que dedicar media hora, 1 hora, ¿y por cuánto tiempo, no? ¿Una semana, un mes, 2 meses? ¿O eso depende del especialista o del grado? Esa es una pregunta bien complicada la que me haces. La dosificación evidentemente te va a dar el fisioterapeuta. Sin embargo, está ligada mucho al concepto social y cognitivo del paciente. Hay pacientes que están muy animados, lo van a hacer a diario, entonces en ellos se fomenta a diario. Hay pacientes que están un poco desanimados, ellos no van a querer hacer, si les exiges más, no lo van a querer hacer. Generalmente se maneja 3 veces por semana durante 1 hora. Muy bien. Excelente. Mucha fuerza de voluntad también para poder ir trabajando en esta Y recuperación. no solamente eso, ¿no? Hablamos hasta de la paciencia, ¿no? En algún momento del programa mencionamos y decíamos qué importante es la paciencia por parte del cuidador y también por parte del paciente, porque imagino que las personas que están pasando por esta situación en algún momento dicen, no, creo que no me voy a llegar nunca a recuperar y demás, ¿no? Es importante en este sentido, tanto para el paciente como para el cuidador, tener ahí la paciencia, incluso para el profesional, porque
imagino que cada caso es diferente, ¿no? Mira, ese es un punto bien importante que estás mencionando. Tengo pacientes y he tratado pacientes con un muy buen pronóstico, digamos, de aquí a 15 días se le da de alta, en teoría. Sin embargo, el paciente no pone de su parte o tal vez no tiene el apoyo de los familiares, etcétera, y ese paciente sigue un proceso muy largo. A su vez, hay pacientes que tengo que vienen con un muy mal pronóstico, inclusive como terapeuta, no se le da un buen pronóstico, pero el paciente pone de su parte y hay factores psicológicos internos y el paciente se esfuerza, hace la terapia, trabaja y se va mucho antes a su casa de alta. Y Johnny, una preguntita. ¿Hay riesgo de una recaída en este proceso? Sí, evidentemente, sobre todo cuando el ictus, es decir, el ACV ha sido leve, hay muchas probabilidades de que recaiga en un ACV más profundo. Ahora, nosotros tenemos acá la silla de destaques y tenemos ahí algunos implementos. Y en este tiempo que nos queda, por favor, ahí, Patricio, ¿nos puedes explicar cómo es que la persona con una silla o un sillón puede hacer algún tipo de ejercicio u otra actividad que ayude, en este caso, al paciente? Claro que sí. Muy bien, retomando la cuestión del trabajo en relación a la parte motora, ya que también podemos trabajar parte sensitiva, las descargas de peso, si el paciente no logra estar en pie, lo podemos hacer lo que vendría siendo en la silla, hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado derecho, hacia el izquierdo. A simple vista pareciera una cuestión muy sencilla, pero si voy hacia adelante, trabajan los músculos abdominales, trabaja cuádriceps, trabaja todo el complejo de core. Si me voy hacia atrás, trabajan los músculos posteriores de la columna, trabajan los glúteos mayores, medios. Si me voy a los laterales, todos los músculos del complejo articular del core. A simple vista pareciera que es hacer simples movilizaciones, sin embargo, este proceso de descarga de peso el paciente con ACV lo ha perdido. Si yo le empujo para adelante, él inmediatamente se va a caer. Si le empujo hacia atrás, no va a tener esa capacidad. Lo mismo hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Seguidamente, tenemos aquí dos compresas que hemos traído. Estas son compresas propioceptivas, no hay que confundir con compresas húmedo-calientes, que eso sirven para los otros procesos. Dentro de estas compresas tenemos semillas grandes. Estas semillas grandes se colocan a nivel articular y se generan ciertas presiones. A través de activar estas semillas a nivel articular, voy a activar la musculatura. Como hablábamos que este paciente va a estar hipotónico, a través de realizar estos ejercicios yo voy a aumentar el tono. Número 1. Número 2, aquí tengo algunas texturas. Voy a utilizar simplemente una, luego hay una gran variedad. Con estas texturas yo puedo trabajar nuevamente la sensibilidad del paciente. Recordemos que en este tipo de pacientes la sensibilidad va a estar disminuida. Excelente, muchas gracias por toda esa información, amigos. El tema está muy bueno el día de hoy, pero tenemos que ir a un consejo que tenemos acá en Nuevo Tiempo, que tiene que ver con esta familia que tenemos acá, que son los Ángeles de Esperanza. Así es, queremos comentarte acerca de este proyecto especial que tenemos aquí en Nuevo Tiempo que se llama Ángeles de Esperanza. ¿Quiénes son los Ángeles de Esperanza? Pues son aquellas personas que con su aporte voluntario, aquella donación que nace del corazón, nos ayudan a seguir produciendo programas como este que te presentamos todos los días, programas de radio, materiales preciosísimos de escuela bíblica, te hablan de finanzas, te hablan de salud, para la vida espiritual, educación de los hijos, en fin. Todo esto es posible gracias a nuestros amigos Los Ángeles de Esperanza. Y la buena noticia es que tú te puedes unir a esta linda, linda familia. ¿Y cómo hacerlo? Ingresas al sitio que está apareciendo en tu pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Dices, yo quiero ser un ángel de esperanza. Te van a aparecer las banderas respectivas de cada país. Tú eliges tu bandera, ingresas allí y tendrás toda la información, todos los datos que necesitas para realizar tu donación, para realizar tus aportes voluntarios. Así que una vez más te reitero nuestro sitio, ángeles.nuevotiempo.org. Sé un ángel de esperanza. Ayúdanos a continuar llevando este mensaje de esperanza, este mensaje de motivación, de amor de Jesús a través de tantos y tantos mensajes que queremos que lleguen a las personas. Ángeles.nuevotiempo.org. Seguimos con más aquí en Destaques.
Muchas gracias por esa información. Espero que te animes a ser un ángel de esperanza. Amigos, estamos terminando con nuestro programa. Hoy en nuestro segmento de salud, un tema dedicado a las personas que han sufrido o sufren de un accidente cerebrovascular desde el aspecto de la fisioterapia. Y bueno, hoy ha sido un programa muy especial con dos profesionales de lujo. ¿Cuáles serían los 3 consejos, Patricio, para que la persona pueda tomar en cuenta, el cuidador, cuando nosotros hablamos de este tema tan valioso? Claro que sí, Samuel. Bueno, como primer consejo tenemos en relación a lo que hablamos al principio. El estilo de vida es muy importante. Cuando hablamos de estilo de vida hablamos de una gama grande de factores, tanto la alimentación, el estado de ánimo y el ejercicio. Si usted tiene un buen estilo de vida, va a prevenir en un 80% todo este tipo de patologías, número 1. Número 2, el segundo consejo sería que al inicio de este tipo de patologías pueda acudir a un fisioterapeuta o a un profesional especializado dentro del área. Y el tercer consejo es que si usted está pasando por un proceso ya no agudo, sino crónico de esta enfermedad, no se desanime, sino que sepa siempre que hay profesionales capacitados que le van a ayudar a usted a tener un estilo de vida saludable y le van a ayudar en su calidad de vida. Muchas gracias, Patricio, por esos consejos importantes. Yo me quedo con el primer consejo, amigos, no sé ustedes, pero que tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Qué importante es cuidar nuestro estilo de vida, incluso hasta modo de prevención y demás, ¿verdad? Lo importante siempre va a ser la prevención, ¿no? Evitar este problema, pero si existe esto ya, a tomar en cuenta los consejos de los ejercicios, las recomendaciones de todos los cuidados que nosotros debemos tener. Así es. Y bueno, nosotros ya llegamos al final de nuestro programa. Patricio, muchas gracias por estar hoy aquí en el programa. Hemos disfrutado de tu compañía también. Muchas gracias a ti, Leslie, por estar con nosotros, acompañándonos, dándonos todos esos ejemplos prácticos y didácticos. Gracias a ustedes y estamos para una próxima ocasión. Así es, y bueno, y Gerson, hemos aprendido bastante también, ¿verdad? Hemos aprendido mucho acerca de este tema y los cuidados van a ser fundamentales para evitar este problema. Exactamente, y bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo de nuestro programa el día de hoy. Si tal vez no viste todo el programa, no te preocupes, ingresa ahora mismo a ntplay.com, nos buscas en el sector de variedades y ahí puedes compartir el programa, o si tal vez es más fácil ingresar al YouTube, nos buscas como Destaques, también puedes compartir esta valiosa información, especialmente si has tenido o tienes alguna persona que ha sufrido este tremendo problema que tiene que ver con el accidente cerebrovascular. Nosotros ya nos vamos despidiendo, será hasta un siguiente programa, pero quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo, disfrutando de toda la programación que tenemos acá en tu canal favorito Nuevo Tiempo. Con nosotros será hasta el siguiente programa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.